Hola, soy Montse Díaz, doctora en Psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. En este episodio hablamos con Concha Barceló. ¿Quién es Concha? Pues Concha es maestra de infantil primaria y pedagogía terapéutica. También tiene un máster en dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje. Es especialista en convivencia, escuela y familia. Actualmente es asesora en el equipo que desarrolla el programa de estímulo del talento Connectats al Talent de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, que mal se me da el valenciano. Ha colaborado en la elaboración del protocolo de dislexia de la Generalitat Valenciana. Es presidenta de la Asociación de Dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje de la Comunidad Valenciana, Trencadís, y es autora de la guía didáctica del libro Dislexia, el valor de lo distinto. Y además es madre de un chico con dislexia, que eso le añade mucho valor. ¿Qué tal, Concha? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Has visto que más se me da el valenciano, ¿no? No, lo has hecho fenomenal, fantástico. Que os visito mucho y os quiero mucho, pero se me da fatal, lo siento. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dislexia, ¿vale? Y para empezar a hablar de dislexia, vamos a cerrar el término. ¿Qué es la dislexia, Concha? Muy bien, pues nada, Montse, la dislexia es una dificultad, ¿no?, específica de aprendizaje de la lectura y es de origen neurobiológico y bueno, se caracteriza por esa dificultad en la exactitud o en la fluidez, ¿verdad?, en el reconocimiento de esas palabras escritas. Y también, pues, los chicos y las chicas con dislexia tienen una escasa habilidad para escribir, para decodificar. Y bueno, todas estas consecuencias son de consecuencia de un déficit en el componente fonológico del lenguaje. Eso quiere decir pues que les cuesta esa reflexión sobre el lenguaje oral, pues reconocer que las palabras del lenguaje se dividen en trocitos, ¿no?, en palabras, en sílabas, en sonidos. Y efectivamente todas las personas con dislexia, pues para tener dislexia tienen que tener una inteligencia normal o alta. O sea, para que la causa sea dislexia tenemos que descartar que tenga alguna discapacidad cognitiva o algún otro factor, ¿no?, que tenga que ver, ¿no?, con yo qué sé, pues algún problema auditivo, visual. Y entonces, pues si no tiene ninguno de esos problemas y tiene una inteligencia normal, decimos que hay una dislexia, cuando esta habilidad, ¿no?, lectora no se puede adquirir como sería esperada a su nivel de inteligencia. Claro, porque estamos delimitando mucho que, por ejemplo, si yo tengo una discapacidad auditiva o tengo una discapacidad intelectual, aquellas dificultades de acceso a la lectura estarían justificadas por estas dos condiciones, no por eso que nos has contado de la conciencia fonológica de los niños, ¿no? Muy bien, exacto. Hay que descartar eso es. No sea esta dificultad de lectura por otra causa, y cuando no hay otra causa y hay una inteligencia normal, no tenemos otra causa orgánica o de cualquier otro tipo de discapacidad, entonces ya se dice pues que hay un problema, ¿no?, en el déficit fonológico de esa persona, que es la que hace que no pueda adquirir esas habilidades lectoescritoras de una manera normal, como sería adecuado. Y esto, cuando estamos en el aula, donde primero nos enseñan a leer y a escribir y luego utilizan ese aprendizaje de lectura y escritura para enseñarnos contenidos, pues obviamente tendrá muchas implicaciones, ¿no? Pues sí, la verdad es que muchísimas, porque sigue existiendo a día de hoy, pese a que hay muchísimos años ya de investigación sobre la dislexia, sigue existiendo en las aulas un gran desconocimiento, más bien a nivel social. Y este desconocimiento sobre esta condición, unido a que el sistema educativo es rígido, ¿no?, donde la mayoría de los aprendizajes se dan a través de la lectura y la escritura, pues ocasiona estos problemas emocionales que muchos estudios, ¿no?, sobre este impacto que tiene, que ya hablaremos luego sobre la emoción, ¿no?, sobre esta baja autoestima y este nivel de estrés que suelen tener estos chicos siempre en la escuela. Y es una causa también de fracaso y abandono escolar, porque si no se le da la respuesta educativa que necesitan, porque no pueden aprender igual que el resto, necesitan otras vías, ¿no?, para aprender. ¿Y cuántos niños puede haber en un aula? ¿Cuál es la prevalencia, ¿no? ¿Cuántos niños pueden estar afectados por la dislexia?
En cuanto a la prevalencia, pues la verdad es que varía mucho, ¿no? Entre los estudios que se han llevado a cabo en diferentes lenguas, ¿no? Y incluso en los de una misma lengua, depende mucho de la opacidad de la lengua. Es decir, hay lenguas muy opacas, como el inglés, donde una letra puede pronunciarse de muchas maneras, ¿no? Y viceversa, un sonido se puede representar de varias formas. Eso se llama una lengua opaca por esa correspondencia tan variable. Y por eso nos peleamos tanto con aprendiendo el inglés, ¿verdad? Exacto, por eso los niños con dislexia tienen muchísimos problemas con el aprendizaje de las lenguas extranjeras, sobre todo las que son más opacas. Entonces, el español, por ejemplo, o el finés o el italiano son lenguas más transparentes, donde hay una correspondencia grafema-fonema que en casi todas las ocasiones es unívoca, y entonces, bueno, también hay un problema porque depende de la lengua, como hemos dicho, y los instrumentos que tú utilices para medir, ¿verdad? Pues hay mucha complejidad al final para definir esa prevalencia, que hay estudios que señalan una horquilla, ¿no? Desde el 5% al 17%. Entonces nos quedamos con una media de un 10% habitualmente, que es una prevalencia enorme. Es decir, la dislexia, digamos que es la dificultad de aprendizaje con más prevalencia en el sistema educativo. Con lo cual, siempre en un aula, yo digo siempre esto, nos vamos a tener como mínimo un alumno o dos con dislexia. Y además ese alumno, si no se le diagnostica, no se le trata, ¿cómo va a haber desarrollado su futuro escolar? Que ya lo has apuntado, ¿no? Con esas tasas, ¿no?, de absentismo escolar. Exacto. Sobre todo más adelante cuando vaya a desarrollar una profesión, ¿no? Sí, bueno, en el contexto educativo, por lo menos aquí en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, hablamos de detección y de identificación. Entonces, la detección de estos indicadores de riesgo de los que hemos hablado, pues de que hay una mala conciencia fonológica, que el niño vemos que en las etapas, ¿no?, preescolares no tiene esa conciencia de la fonología de los sonidos, que le cuesta cuando estamos jugando a juegos de conciencia fonológica, que no aprenden la correspondencia fonema-grafema, que le enseñamos, venga, sube, baja, cinturón, esta es la letra A, y pese a su inteligencia que decimos, pues que es un niño y una niña que vuela, pero simplemente es que no es capaz de decirme, como yo le presento una letra y le cuesta, ¿no?, decir cómo suena o cómo se llama. Y entonces esa falta, ¿no?, como digamos que esa discrepancia entre lo que sería lo cognitivo y los aprendizajes, nos tiene ya que dar en edades tempranas una pista a los profes para decir, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces la detección sería por parte del profesorado, y ahora estamos intentando en nuestra comunidad, o estamos trabajando en que también en el protocolo del niño sano en pediatría, imagínate los pediatras, si pasaran ciertos indicadores de riesgo, como, pues como se dice, ¿no?, 4 ojos ven más que 2. Si tenemos al colectivo de profes y al colectivo de pediatras, seguramente pues muchos más niños, ¿verdad?, serían identificados. Porque luego, primero la detección de esos indicadores, que son muy sencillos, y luego es el orientador o la orientadora del centro el que, por lo menos en nuestra comunidad, es el que tiene que hacer esa identificación a partir de una evaluación que se hace, ¿no? Aquí se llama sociopsicopedagógica. Sí. La parte, no solamente la parte pedagógica, sino también la social. Y todo esto, pues al final lo que se hace, se emite es un informe, y lo más importante de ese informe es identificar cuáles son las adaptaciones o adecuaciones curriculares, cuáles son las necesidades. O sea, qué respuesta educativa le tenemos que dar a ese niño o a esa niña para que pueda tener éxito educativo, ¿no? Es realmente de lo que se trata. Y eso marca un futuro, sin lugar a dudas, donde no solo los aprendizajes, no solo la competencia curricular, sino vamos al otro gran tema, el bienestar emocional, ¿no?, la salud mental, porque me imagino que si ves que los demás niños avanzan y tú no, los niños entienden cosas que para ti son básicas, una vez que te la explican de modo oral, pero escritas son un jeroglífico, vamos a poner esa similitud, ¿verdad? Entiendo que el impacto emocional tiene que ser importante, ¿verdad, Concha? Muy importante. Yo creo que debe ser el objetivo, ¿no?, de todos los ámbitos de vida de estos niños y niñas. El objetivo fundamental, tanto del ámbito escolar como del ámbito familiar como del ámbito social, es evitar problemas de salud mental.
y emocional. Y a día de hoy tenemos demasiados casos, ya te digo que no tendríamos que tenerlos porque la dislexia no es algo quiero decir que hay muchas maneras de que los chicos puedan aprender sin dolor, ¿no? Que digo yo. Sin embargo, pues ese desconocimiento del que hacíamos antes alusión social, lo que está haciendo es que si no se detecta o se detecta pero no se da una respuesta, al niño todos los días le cuesta pues muchísimo trabajo aprender, le duele, no quiere ir al colegio, está continuamente esforzándose y ve que los resultados nunca van acorde con ese esfuerzo. Eso al final lo que hace es ese sentimiento, ¿no? De que haga lo que haga, pues no tengo el control, pues tengo mucha ansiedad, no voy a llegar nunca, tiro la toalla. Y hoy en día, pues eso está provocando a día de hoy. Nosotros en la asociación tenemos muchísimos casos de salud mental, de problemas de bienestar emocional, por el hecho de no tener una buena respuesta educativa, ¿no? Y no es tan difícil hacerlo esto. Ya sé que no tenemos muchos recursos a veces, pero lo más importante es tener pues eso, buena voluntad y formación, que a veces tampoco los docentes, yo me incluyo, ¿no? Yo siempre digo, si no tuviese mi hijo con dislexia, yo no sabría posiblemente identificar una dislexia, puesto que en mi formación inicial nunca nadie me dijo cómo tenía que hacerlo, ni cuáles eran los indicadores de riesgo. No me educaron la mirada, ¿no? para encontrar a este alumnado y cuidarlo. Igualmente, pues hoy en día pues sigue pasando. Y la formación continua, pues si no hay oferta formativa o si yo pues no me formo, pues tampoco sabría, ¿no? Entonces, la formación del profesorado creo que es en este caso, igual que en todas las necesidades específicas de apoyo educativo, lo más importante para poder saber qué tengo que hacer. Porque sin lugar a dudas la formación de los profesionales está detrás de ese, más allá del ojo clínico, de esa capacidad de dar respuesta ante una demanda, ¿no? ¿Qué ocurre en el aula hoy con estos niños? Más allá de ese diagnóstico, que muchas veces sabemos que tarda, ¿qué ocurre con ellos en el aula? ¿Qué nos encontramos? ¿Algo ha cambiado, Concha? ¿O estamos igual? Pues yo querría ser más optimista. Venga, vamos a intentarlo. Fíjate, lo que sí es que ya tenemos mucha información de cómo hacerlo bien, de cómo hacerlo mejor. Me viene a la cabeza John Hattie, no sé si lo conoces, es un investigador neozelandés que ha analizado, a mí me encanta, porque ha analizado pues cientos de metaanálisis sobre lo que funciona en educación, ¿no? Y lo ha plasmado en numerosos artículos y también en un libro que me gusta mucho, que es Aprendizaje Visible. Y ahí nos muestra como un ranking, ¿no? Como una especie de gráfico de todas las estrategias, digamos, qué puedes hacer tú en el aula, qué cosas tienen más impacto sobre el éxito educativo de todo el alumnado. Entonces, a mí me gusta fijarme ahí porque digo, oye, si ya sabemos las pistas, si ya sabemos lo que funciona, pues vamos a ponerlo en práctica, ¿no? No con el alumnado con dislexia solo, sino con todo el alumnado, porque la diversidad en estos días es abrumadora para un profesional. Si yo sé que hay algo que va a impactar mucho, pues voy a intentar ponerlo en práctica, aunque a veces no solo depende de mí. Pero fíjate que en el segundo lugar de ese ranking habla de las expectativas, ¿no? De las altas expectativas hacia todo el alumnado. ¿Qué pasa con el alumnado con dislexia? Muchas personas, tanto del ámbito educativo como del ámbito pues, de las familias, no quieren que se sepa a lo mejor que este niño tiene dislexia porque dicen que es una etiqueta, ¿no? Y eso de las etiquetas, yo lo puedo entender, porque hasta cierto punto, pues claro, pues es como que a veces puede llevar un estigma, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que yo no hablo de poner etiquetas, a mí no me gusta esa palabra. Yo hablo de identificar las necesidades, qué es lo que, si tú no sabes qué es lo que tiene o por qué no lee, no puedes ayudarle. Entonces, no podemos no decir que no tiene, sino simplemente usar ese diagnóstico que decías antes, esa identificación para ayudarle, no para estigmatizarle. Y siempre sabiendo que ya de partida va a tener unas bajas expectativas el niño, ¿no? Con todos esos fracasos que ha tenido o que está teniendo, va a tener unas bajas expectativas hacia sus logros. Entonces yo como profe, que soy el profesional, lo que tengo que hacer es esforzarme, realmente pensar que esas diferencias individuales no son fijas, que tienen mucho que ver con el contexto del aula, cómo yo le proporciono la manera en la que él puede demostrarme
que está aprendiendo y que puedo cambiar las cosas. Entonces, las altas expectativas es algo que habitualmente no se tiene. Y yo lo notamos muchísimo en la asociación cuando una madre, por ejemplo, nos escribe la diferencia entre una profe que mira a los ojos a una niña con dislexia, esto es un caso real, ¿no?, que nos pasa mucho, y le dice, yo estoy aquí, o sea, sé que tienes dislexia, ¿vale? Voy a acompañarte, yo creo en ti, sé que puedes hacerlo muy bien, yo te voy a dar todas las oportunidades y estoy aquí para acompañarte, ¿no?, en este camino, para que tú me digas qué necesitas. Y yo te voy a escuchar siempre y voy a estar aquí. Solamente con ese matiz, ¿no?, de saber que tienes a alguien que te va a acompañar, que te da la mano, que te comprende, que te entiende y que no quiere que sufras, que quiere que saber qué necesitas, ¿verdad? Eso es un cambio brutal. Y esto es Fíjate que estás hablando de esa cosa que hemos hablado muchas veces en psicología, de ese efecto Pigmalión, ¿no? De esa relación, ¿no?, de cómo me ves y cómo eso genera unas expectativas sobre mí, ¿no? Y cómo eso me ayuda, ¿no? Claro, porque yo no tiene nada que ver ni con la metodología que utilice, ni con el tipo de colegio que haya, sino la relación nuestra, cómo cambia todo eso, ¿no? Perfecto, es la relación, muy bien, el que yo sienta que tú crees en mí, porque yo no vale que yo te diga, venga, que lo vas a conseguir, y te lo digo un poco... Pero con la boca pequeña, ¿no? Exacto, pero que ¿no? No sé, el lenguaje no verbal no está funcionando, ¿no? Yo tengo que creer, tengo que ser capaz, es un reto para mí, un niño con dificultad de aprendizaje, y sé que tiene muchas fortalezas. La clave está en buscar esas fortalezas. Normalmente nos fijamos mucho, ¿no?, en lo que hace mal, pero pocas veces tenemos mecanismos para descubrir cuáles son las fortalezas, las capacidades, los talentos de ese chico o de esa chica. Porque justamente con esas fortalezas va a poder salir adelante. Si yo las visibilizo, pues hablo de él como una persona que es sumamente creativa, está en sexto y no sabe leer, porque ha habido un problema ahí o tiene una dislexia muy grave, ¿verdad? Porque ahora tenemos que ¿no?, especificar si es una dislexia leve, moderada, grave, y claro, cuanto más grave sea, pues más apoyos va a necesitar toda la vida esa persona, ¿no? Entonces yo tengo que saber que con las fortalezas va a salir adelante, tengo que buscarlas y descubrir, tengo que hablar de su creatividad, de su pensamiento visual, proporcionarle formas para que él pueda expresarlo de la manera que él sabe expresar el aprendizaje, ¿no? Pues si no puede hacerlo mediante la lectura o escritura, me puede hacer un podcast, por ejemplo, como este, para explicarme un concepto. O me puede hacer un dibujo, o un mapa conceptual, o una presentación digital. Es decir, ahora mismo, pues trabajando por proyectos, que muchos centros trabajan por proyectos, exploran maneras a través de las cuales los alumnos, ¿no?, llegamos a evaluar el resultado de su aprendizaje, ¿no? Aquí hay un acceso ahora mismo prácticamente ilimitado a cualquier tipo de recurso, ¿no? Muy bien, y además está la inteligencia artificial, que ha venido para quedarse, que ya estaba, porque realmente hace muchos años que nosotros tenemos los correctores ortográficos para las personas con dislexia, que es una cosa que les acompaña toda la vida, es que no pueden dejar de cometer faltas de ortografía. Y ahí tienes los correctores cuando yo siempre digo que los niños empiezan a ser felices, o los chicos, cuando pasan a la universidad, porque ya no pasa nada con las faltas, sino simplemente ya tienen un ordenador que pueden hacer los trabajos de forma digital, el corrector se los va a identificar, se los va a corregir, le va a proponer, ¿no?, nuevas formas, ¿verdad? Y ahora con la inteligencia artificial, que ya dices, madre mía, si no hace falta si es que me está proponiendo algo, mucho mejor, están aprendiendo. Y luego pues... Y fíjate, yo ahí hago un inciso, Concha, creo que se demoniza el corrector ortográfico para los que tenemos buena ortografía, porque al final te haces cómodo, pero yo que trabajo con ellos, para los chicos que tienen dislexia, en algunos casos, es un apoyo para el aprendizaje, es decir, ver el modelo correcto, que me lo corrige, saber por qué está subrayada esa palabra cuando escribo en Word, por ejemplo, ¿no? Hace que entren en una metacognición, cuando son más final de adolescencia y entrando en la vida adulta, entra una metacognición que me parece muy interesante que lo apuntes, porque creo que lejos de demonizarlo, ¿no?, y que claro, como se apoyan en el corrector, no piensan en los casos que son necesarios estos apoyos,
creo que abren un camino súper interesante, por lo menos bajo mi experiencia. No sé qué dices al respecto. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, tengo el ejemplo de mi hijo, que siempre me decía que cuando empezó a escribir con el móvil, ¿no? La primera experiencia que tuvo él es que en el movimiento ese de las palabras que se le cambiaban y se le ponían bien, ¿no? de la inteligencia artificial del móvil, del WhatsApp, pues él dice que con ese movimiento aprendía muchísimo. O sea, que esa forma de corrección que estás tú diciendo les enseña, porque están expuestos al modelo correcto. Y es lo que dice también los estudios científicos, que lo que no hay que hacer es exponer al niño al modelo incorrecto, sino, ¿no? Pues cuando te ponen ejercicios de busca los errores ortográficos, para ellos son mortales, porque primero son ciegos. Todos son errores. Exacto, ciegos ante las faltas, porque ellos no es que no quieran escribir bien, es que no pueden, es que la representación gráfica de las palabras, ese almacén está atascado y no les da igual, la patada esa visual que cuando a veces tenemos dudas sobre una palabra, si es con H, con V, con B, la escribimos y enseguida ya nos da la patada visual y dicen, no, es con V, con V. A ellos no se la da. Entonces, asociamos, es verdad, que las faltas de ortografía mucho a la cultura, al esfuerzo, a la cultura del esfuerzo, pero en estos casos ellos se esfuerzan muchísimo y aún así no son capaces, pero ya de adultos, sean ingenieros, sean catedráticos, da igual, ellos van a tener que usar esta tecnología, ¿no? Y bienvenida sea, como decías tú, y les ayuda muchísimo a mejorar, mucho. Porque sin lugar a dudas abrimos otro melón. Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud. Abrimos otro melón en esta conversación, ¿verdad? La respuesta educativa no siempre es la adecuada y yo lo siento mucho porque hay veces que te encuentras con una falta de formación en los profesionales que trabajan con los niños, incluso una falta de razonamiento lógico, ¿no? Lo que hablábamos. Hay una prevalencia, esto está aquí presente y muchas veces te encuentras con esa falta de respuesta. Todavía no tengo muy claro por qué, en algunos casos sí, pero en otros casos no tengo muy claro el qué, pero date cuenta de las consecuencias que tiene esa falta de respuesta, ¿verdad? Pues mira, sí. Y hablando de esto, me acuerdo de un estudio que ha realizado, hace muy poquito, en el 2023, Miquel Casas, el doctor Miquel Casas, un renombrado, ¿no? Psiquiatra de Barcelona, que trabaja en Sant Joan de Déu, ha hecho un estudio muy, muy interesante que he leído hace poco. La conclusión del estudio lo ha hecho en distintas escuelas y colegios, con una muestra muy, muy grande de alumnado, pero marcada, ¿no? en Cataluña. Y la conclusión a la que ha llegado es que los trastornos del neurodesarrollo no identificados y no tratados son la principal causa del bajo rendimiento, el fracaso y el abandono escolar. Wow. Por delante de otros factores, ¿no? De factores familiares, docentes, socioculturales. Sociales, sí. Exacto. Entonces, es la no identificación de esos trastornos y la no intervención, es decir, no tratarlos, no identificarlos primero, claro, y no tratarlos, son la principal causa de abandono escolar, que supone pues unas cifras muy altas, ¿no? Y no podemos seguir así, que realmente estamos haciendo una educación, digamos, para un alumno medio, un alumno normolector, y nos dejamos, claro, todo ese colectivo que no puede acceder a los aprendizajes mediante la lectura y la escritura, pues candidato al fracaso escolar, simplemente por eso. Entonces, en la era de la inteligencia artificial, donde yo ya tengo conversores de texto a voz, audiolibros, textos digitales, herramientas de inteligencia artificial que te hacen lo que sea con los textos. Es decir, no podemos en esta era dejar que una persona fracase porque no pueda leer y escribir como el resto. Porque yo creo que más allá de no reconocer la presencia de estas dificultades, no estamos dando una oportunidad de crecer a alumnos que con muchas veces no demasiada ayuda, muchas veces esa pequeña ayuda que, por lo que decimos, un tipo de adaptación no significativa, porque no tienen problemas para comprender a nivel cognitivo, sino tengo una necesidad de metodologías. Muchas veces estamos dejando de lado muchos alumnos. O sea, tú hablabas de un 10%,
multiplicamos que ahora mismo tenemos 1 millón de alumnos en España, un 10% son muchos alumnos que se están quedando atrás y que si no hacemos una buena intervención, ¿verdad?, van a tener un futuro cuando menos peligroso, ¿no? Exacto. Sí, es lo que hay cuando realmente cuando la respuesta no la tenemos en el sistema educativo. Es muy difícil tener la respuesta en el sistema. Yo creo que primero porque es cierto que hay una falta de recursos, ¿no?, en tanto personales como materiales como formativos, pero también hay pues ese desconocimiento, esa falta de adaptaciones curriculares que decíamos. Entonces cuando un docente lo hace bien o intenta hacerlo bien o pone su buena voluntad o simplemente que tiene formación y lo puede llevar a cabo, tiene recursos, realmente dependemos de ese docente, de esa buena voluntad. En muy pocos casos en la asociación se ha dado que en la trayectoria de un centro educativo un niño haya tenido una buena respuesta a todos los cursos. A veces, hay muchos, una gran proporción de los casos depende del profe que le esté tocando, ¿no?, en ese momento. Claro, esto yo siempre lo comparo con el sistema, ¿no?, de salud. Cuando tú vas a un hospital de cualquier parte de España, pues los protocolos, ¿verdad?, para identificar la dolencia o para tratarla son muy parecidos. Aquí no tenemos estos protocolos unificados, ni siquiera para la PAU, por ejemplo, ¿no? En cada comunidad es de una manera y luego pues pueden elegir la universidad en cualquier parte de España. Entonces ya es injusto, porque si yo me examino en una comunidad que tiene más adaptaciones, con dislexia seguramente voy a sacar más nota. Y podré irme luego a otra universidad de otra comunidad donde las personas ahí no hayan tenido las oportunidades que he tenido yo. Entonces, empezando por eso y terminando por los protocolos de dislexia, no hay digamos que no se unifican, no se tratan igual. Entonces, depende de la buena voluntad. Si tú te encuentras un profe en segundo y primero, pues que sabe hacerlo bien, que se ha informado, se ha formado y tiene los mecanismos y te puede dar la respuesta, fenomenal. Pero en muy pocos casos, por ejemplo, en quinto y sexto sigue pasando, ¿no? Entonces hay momentos en los que ya los padres, a principio de curso, cuando no saben el profe que les va a tocar, pues están muy nerviosos, la familia entera con ataques de ansiedad, porque saben que es borrón y cuenta nueva, que aunque esté en el mismo centro tienen que empezar desde cero, a hablar con los profes, a contarle un poco cómo es su hijo, lo que significa tener dislexia, lo que necesita y a ver cómo responde esa persona, ¿no? Y bueno, luego lo celebras si es una persona receptiva, si el orientador en ese momento te está acompañando. Quiero decir que no podemos estar todos los años, ¿no?, de esa manera, porque al final es un desgaste familiar tremendo. Todos los años empezar desde cero, aunque sea el mismo sistema, porque no tener unos protocolos unificados que tú digas, en este centro, realmente no hay centros, ¿no? Porque a veces me preguntan las familias, dime un centro donde puedo llevar a mi hijo que atendan bien. Es que no existen los centros, existen las personas. Exacto. Sensibles, formadas. Entonces, no nos encontramos un centro donde siempre vayan a recibir una respuesta, puesto que no hay un protocolo que sea para todos igual, ¿no? Entonces, y depende un poco de la buena voluntad, ¿no? Entonces, claro, esa buena voluntad pues no siempre funciona. Y ha estado sobrevolando sobre esta conversación una cosa que es la indefensión aprendida, tanto en los niños como en las familias, ¿verdad? Una cosa que creo que es importante, que ha estado aquí sobre muchas de las cosas que hemos hablado, ¿verdad? Y es importante traerla, ¿no?, al presente. Pues sí, esta indefensión aprendida un sentimiento es devastador porque ellos, yo diría que casi todos los alumnos y alumnas con dislexia, chicos y chicas, lo han tenido alguna vez o lo tienen en su vida, y es ese sentimiento de que haga lo que haga yo no tengo el control, que por mucho que yo me esfuerce y estudie, las notas nunca van a estar en relación con ese esfuerzo, siempre son mucho más bajas. Esto un día tras otro pues le lleva a sentimientos de frustración, con ganas de tirar la toalla, como hemos dicho, de no continuar. Y ese es un dolor, ¿no? Que además es algo que es, no sé, solo hay que pensar en si. Yo siempre les digo a los profes, pensad en algo que se os dé muy mal y que queráis evitar todos los días hacer, lo que sea, y pensar que eso lo tenéis que llevar a cabo todos los días durante 5 horas de forma obligatoria y luego después en casa X horas más.
¿cómo sentiríais, ¿no? ¿Qué sentimiento os vendría a la cabeza? Porque yo tengo que hacer algo que se les da muy mal, ¿no? Para que se pongan un poco y empaticen, ¿no? Es un poco en los zapatos de cómo les duele a estos chicos la escuela todos los días y lo felices que fueron en pandemia, por ejemplo. Y no tenían que ir, vamos, ahí disfrutaron la pandemia, yo creo. Sí, con todas las consecuencias que ha tenido eso después, también hay que hombre, muchísimas, muchas, unas consecuencias devastadoras también. Sí. Concha, háblanos de la asociación de Trencadís, que por esto estás aquí. Sí, bueno, pues Trencadís, que es una asociación de familias, bueno, yo le digo que es una familia, una trencafamilia. Te voy a hablar de ella y además me gusta mucho desvelarte qué significa la palabra, porque sobre todo en las personas que no sois valenciano parlantes, pues a veces no sabéis qué significa, ¿no? Pero nosotros le hemos llamado Trencadís a la asociación porque trencar es romper, ¿verdad? En valenciano es romper. Y entonces es trenca-medio-dis, esto es importante que se escriba así, trenca-dis, y nuestro logo es una T que rompe a la D. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros en la primera acepción de Trencadís lo que queremos es visibilizar ese romper con la dificultad y focalizar hacia la capacidad, lo que habíamos dicho. ¿Por qué siempre nos fijamos, ¿no? La dis significa dislexia, discalculia, disortografía, disgrafía. Todas esas dificultades que siempre visibilizamos todo el tiempo. No sabe escribir sin faltas, es que no sabe leer con buena velocidad, es que en una letra malísima. Entonces nos estamos focalizando todo el tiempo sobre lo que no sabe hacer, sobre esa dificultad. Entonces nosotros queremos darle la vuelta y visibilizar la fortaleza. Porque cuando tú presentas lo que hablábamos antes del efecto Pigmalión, ¿no? Del experimento de Robert Rosenthal, que es tan llamativo en este caso, tú presentas al alumno desde la capacidad, la imagen mental que tú haces, esa representación, porque somos humanos, va a generar muchas más oportunidades de aprendizaje y más motivación que si tú lo presentas desde el déficit. Entonces, vamos a... ¿no? Claro. Es que yo sé que este niño tiene esa dificultad, pero también te voy a contar que tiene una gran habilidad artística, que se le dan genial los programas de edición de vídeo, que tiene una gran capacidad de discurso oral y que pues, le encanta el teatro y que es muy artista y que es muy deportista. Y además todo eso nos sirve ya para guiar un poco esas situaciones de aprendizaje, lo que vamos a programar en el aula. Y luego la segunda acepción que tiene Trencadís, un Trencadís es un mosaico, ¿no? Un mosaico como los de Gaudí. Y un mosaico ¿qué tiene? Pues el primero de todo es precioso, pero está compuesto de muchas piezas de cerámica, de colores, y cada una pues tiene un tamaño diferente, es de un brillo, de un color distinto. Y la belleza de ese Trencadís pues radica en que todas las piezas estén, y es un poco lo que queremos visibilizar desde Trencadís, el valor de la diversidad, que si fuéramos todos iguales sería muy aburrido. Sí. Necesitamos tener a personas de todos los colores y sabores, ¿verdad?, en la sociedad, y sobre todo necesitamos entenderlos y respetarlos, porque seguramente pues al final nos tendremos que ayudar todos y lo que tenemos que hacer es intentar desde muy pequeñitos, desde los 3 años ya, trabajar todos los días el valor de la diversidad, el cuidado, el conocimiento del otro, el cuidado de la persona que necesita ayuda en un determinado momento. No sé, todo esto que no se trabaja tanto y se tiene tan descuidado muchas veces porque el currículum nos come, es el currículum más importante. Sin duda, ¿no? Siempre termino las entrevistas con un mensaje para la esperanza. Pero es que me has dado un mensaje maravilloso, Concha. Venga, mensaje para la esperanza. Bueno, pues mensaje para la esperanza. Yo creo que lo más bonito de todo esto al final es estar juntos, ¿no? Es decir, que las familias, mediante una asociación como Trencadís o como puede ser otra asociación de cualquier otro sitio, se puedan estar juntas, aprendiendo juntas, compartiendo. Al final, cuando
lo que hacemos en la asociación es ayudarles no solamente a las familias, sino a los profes, porque decimos que somos un recurso especializado del entorno y les vamos a enseñar a cómo hacerlo bien, tanto a los profes como a las familias. Las familias se empoderan, aprenden, claro, a una velocidad brutal de la luz, ¿no? Que digo yo, porque es una necesidad. Cuando tienes una necesidad aprendes muy rápido. Sin duda, ¿no? Y luego pueden ayudar a otras personas. Entonces, con asociaciones, con asociaciones de familias y de profesionales unidos, ¿no? Por un vínculo, como en este caso es la dislexia, lo que podemos es construir entre todos pues, una sociedad mucho más acogedora, más amable, ¿verdad? Porque al final las familias se ayudan entre ellas. La satisfacción de ayudar cuando yo ya sé es magnífica, maravillosa, me hace sentir muy bien. Y no solo a las familias, sino a los chicos y chicas que también ellos se vuelven agentes, detectives de dislexia y visibilizan en las aulas a otros compañeros que no están detectados. Es maravilloso. Luego son mentores. Cuando algún algún niño de la asociación se nos cae, siempre llamamos a los mayores para que le tienda la mano y sobre todo pues es ese aprendizaje entre iguales, esa tutorización es maravillosa. También ahí saltan muchas buenas vibraciones. Y al final yo creo que el mensaje es que entre todos vamos a construir una sociedad más inclusiva, ¿no? Y que todavía sigue siendo una utopía, pero como decía Galeano, el horizonte, ¿no? Está ahí, ando, ¿no? Y ando 2 pasos y el horizonte se aleja 2 pasos más, ¿no? Pero la cuestión es que ya estoy caminando hacia ese horizonte. Y es lo que queremos, ¿no? Caminar juntos hacia algo que algún día seguro que llega a ser algo que no hagamos falta. Vamos, que el día en que ninguna asociación de dislexia haga falta, lo habremos conseguido. Final más bonito, Concha. Ha sido un verdadero placer escucharte desde el conocimiento, sin lugar a dudas, pero también desde la emoción. Te agradezco muchísimo la entrevista de hoy. De verdad, muchas gracias, Concha. A ti, Montse. Primero, muchas gracias de mi parte y de toda la familia Trencadís, que seguro que va a escucharnos y a la que estoy muy agradecida, porque son muchas familias voluntarias que dejan pues la piel, ¿no? Para que otros niños estén ahí y no fracasen y las familias puedan estar muy acompañadas. Así que gracias de mi parte, de parte de la familia Trencadís, y un abrazo enorme y nada, y aquí estamos para lo que necesites. Muy bien, pues dejamos ese mensaje último de Concha con el testimonio, ¿no? Que nos ha dejado a todos, ¿no? Con este buen sabor de boca. Además, con ese mensaje para la esperanza que siempre dejo, que me gusta terminar siempre dejando esa semilla de futuro, ¿no? Para querer construir entre todos un futuro mejor, que es de lo que se trata. Pues dejamos aquí a Concha agradeciendo la maravillosa entrevista que nos ha brindado. Y como siempre te digo, si te apetece aprender o escuchar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponeros temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Montse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para profesionales de la psicología.